Muy bien. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Voy a iniciar con la exposición de enfermedades vestibulares. Conjuntamente con mi compañero Henry Sayay, vamos a exponer sobre vértigo paroxístico benigno, neuritis vestibular, migraña vertiginosa y sordera súbita. Muy bien. Bueno, voy a iniciar con lo que es el vértigo posicional paroxístico benigno. El vértigo posicional paroxístico benigno se va a definir como la aparición de vértigo en episodios bruscos de breve duración que son causados por cambios de posición asociados al nistagmo y que se reproducen al adoptar la posición desencadenante. Estos por lo general van a venir acompañados de una patología, de un cortejo vegetativo, que por lo general son náuseas, vómitos, diaforesis, etcétera, y que son inducidos al momento del cambio posicional. Además de esto, a pesar de ser considerada una patología invalidante, no va a contemplar un riesgo vital, por lo cual se denomina benigna. De ahí su nombre, vértigo posicional paroxístico benigno. Ya, hablando un poquito de epidemiología. Esta va a ser la causa más común de vértigo en los adultos. Su incidencia va a aumentar en mayores de 60 años y disminuye exponencialmente en todo paciente menor a 40 años, siendo muy raro en niños, aunque encontré otra literatura que mencionaba que es mucho más frecuente entre la quinta y séptima década de la vida. Su incidencia en la población general a lo largo de la vida va a ser del 10% y su índice de recurrencia puede ser desde el 50%. Y por lo general las mujeres se van a ver mucho más comúnmente afectadas. Lamentablemente, a pesar de ser, como ya lo mencioné, una patología o el vértigo periférico más común, y tener características diagnósticas que posteriormente las vamos a ver muy relevantes y destacadas en varias maniobras, muchas veces estos pacientes llegan a ser mal diagnosticados y por ende posteriormente, consecuencia de ese mal diagnóstico, son mal orientados en su tratamiento. Bueno, continuando, tenemos la etiología. Vamos a tener 5 etiologías. Primero, idiopática, que es por lo general cuando no se establece una causa conocida o no tenemos definida específicamente cuál es la causa. De etiología postraumática, que es provocada por el desprendimiento de los otolitos de la mácula y el utrículo, que posteriormente les voy a hablar en la fisiopatología, consecuencia de un traumatismo. Posisquémica, cuando aparece posterior a una vestibulopatía periférica aguda o una isquemia de la arteria vestibular. Posquirúrgica, cuando se produce debido a una cirugía o un implante coclear. Y secundario a maniobras, aquí principalmente estamos hablando de maniobras odontológicas cuando se realizan sobre el maxilar superior. Ya, ahora sí vamos a hablar sobre la fisiopatología. Se cree que la fisiopatología de esta enfermedad se debe a un problema mecánico en el oído interno en el que se van a producir el desprendimiento de los otolitos o también denominadas otoconias, que no son más que cristales de carbonato cálcico que se encuentran en el utrículo y la mácula, ya lo vimos en la parte de la anatomía, y se desprenden y quedan flotando o recorriendo a través de los canales semicirculares en la endolinfa. Y esto va a hacer que cambie la dinámica normal dentro de estos canales. Ahora, por el simple efecto que tiene la gravedad, estos otolitos, o también denominados otoconias, que se desprendieron y fueron hacia el canal semicircular, por lo general, debido a este proceso normal de gravedad, se van a ir a una situación inferior, es decir, van a posicionarse principalmente en lo que es el canal semicircular posterior, también conocido como inferior, tanto en el paciente de pie como de cúbito. Es por esta razón que del 80 al 90% de todos los cuadros de vértigo posicional paroxístico benigno van a ser del canal semicircular inferior. Ahora, de aquí van a ser dos términos que igualmente son la base fisiopatológica de esta enfermedad, y son la canaliculolitiasis y la cupulolitiasis. La canaliculolitiasis, o también conocido como canalitiasis o conductolitiasis, que, como les mencioné, tenemos el desprendimiento de los otolitos.
Estos otolitos, al momento de que el paciente cambia de posición, están desprendidos, están alojados y constantemente flotando en la endolinfa, van a producir o van a estimular a los sensores del movimiento angular que están localizados en la ámpula de cada canal semicircular. En el caso principal que hemos mencionado aquí, que es el posterior, el más común, del 80 al 90%. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, se mantienen flotando en la endolinfa. El otro caso es la cupulolitiasis. Este es mucho menos común, pero también se puede presentar, y en este caso las otoconias que anteriormente estaban flotando en la endolinfa, en este caso se van a adherir a la cúpula del conducto semicircular y van a ser lo más sensible hacia la gravedad. O sea, la consecuencia en términos generales va a ser la misma, pero el mecanismo que lleva a a que se encadene el vértigo y posteriormente que también veremos el nistagmo, se debe a que en la canaliculolitiasis los otolitos están flotando en la endolinfa, y en la cupulolitiasis los otolitos se adosaron, o se pegaron o se adhirieron a la cúpula del conducto semicircular. Ya. Ahora, sin embargo, en cada uno de estos mecanismos fisiopatológicos van a haber implicaciones diagnósticas y terapéuticas. Entonces vamos a tener ciertos datos clínicos que nos van a permitir identificar a una canaliculolitiasis y una cupulolitiasis. La canaliculolitiasis, que es de latencia evidente, por lo general su latencia... Alguien que apague el micrófono, por favor. Alguien está con micrófono abierto y no la dejan hablar a Jennifer. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Ok, vamos, Jennifer. Ok, la canaliculolitiasis, que tiene una latencia evidente de aproximadamente 10 a 20 segundos, en contraste con la cupulolitiasis, que tiene una latencia muy breve, que es de 5 a 10 segundos, o muchas veces se menciona que es imperceptible. En la canaliculolitiasis vamos a tener un nistagmo y un vértigo menos intenso, mientras que en la cupulolitiasis este nistagmo y vértigo van a ser mucho más intensos. La duración en la canaliculolitiasis va a ser aproximadamente un máximo de 40 segundos, mientras que en la cupulolitiasis es muy común que sean que el síntoma dure mucho más del minuto. En la canaliculolitiasis vamos a tener un paroxismo muy evidente, mientras que en la cupulolitiasis este paroxismo va a ser menos evidente y vamos a tener una presencia de un micromovimiento ocular residual después de producido este paroxismo. Muy bien. Ya. Sin embargo, también en una literatura encontré que ahora también tenemos un tercer mecanismo fisiopatológico. Ya habíamos mencionado dos. En términos generales, para que quede bien claro, la fisiopatología es que se desprenden las otoconias y estas otoconias o quedan flotando en la endolinfa y producen una canaliculolitiasis, o se adosan a la cúpula y producen una cupulolitiasis. Sin embargo, encontré que una literatura mencionaba que hay un tercer mecanismo fisiopatológico al cual lo vamos a conocer como trombo o plastón otoconial, y en estos casos todas estas otoconias que se han desprendido del utrículo y que fueron a la endolinfa se aglomeran, se unen y se forma, es una gran cantidad que se desprendió y forman así un tapón que ocluye la luz del canal semicircular afectado. Entonces, que quede muy claro, ahorita tenemos tres mecanismos fisiopatológicos: la canaliculolitiasis, la cupulolitiasis y el plastón o trombo otoconial. Todos debido a lo mismo, al desprendimiento de las otoconias. Se dividen dependiendo a dónde van esas otoconias. Si las otoconias se quedan en la endolinfa, si las otoconias se aglomeran y forman un tapón, o si las otoconias van hacia la cúpula. Ya, ahora vamos a continuar con el cuadro clínico. El cuadro clínico clásico va a consistir en una crisis de vértigo que habitualmente va a ocurrir durante la noche, por ejemplo, cuando el paciente va a acostarse, al momento que se gira o al momento que se levanta, y da una alucinación de movimiento rotatorio que dura durante unos segundos. Aunque si uno le pregunta al paciente, él por lo general va a referir que duró mucho más tiempo debido a la sensación tan desagradable que tiene el momento de percibir vértigo. Doctor, es que me mareo mucho tiempo, cuando en realidad son solo unos segundos. Y por lo general, menos del minuto, porque la mayoría de casos de vértigo paroxístico son producidos por canaliculolitiasis, y estos son episodios de menos de un minuto.
Ya, además de eso, también se va a acompañar con síntomas vasovagales como las náuseas, el vómito, la palidez, la diaforesis, etcétera, pero no van a haber síntomas auditivos acompañantes. No vamos a tener acúfenos, no vamos a tener hipoacusia, no vamos a tener otalgia. Esto es muy importante porque el paciente que siempre llega a una cita de otorrinolaringología, nosotros debemos buscar estos síntomas para poder ir descartando patologías. Este paciente, al igual que la neuritis vestibular que vamos a ver posteriormente, no presenta acúfenos, no presenta hipoacusia, no presenta otalgia, no presenta plenitud óptica, etc. Además, tampoco va a referir síntomas neurológicos como por ejemplo la disartria, la dislalia, tal vez un poco de cefalea, pero no es algo tampoco característico de la patología como tal. Tampoco vamos a tener alteraciones sensitivas o motoras, pero lo que sí podemos llegar a tener es que el paciente nos diga que siente bastante ansiedad, que siente angustia, pero eso se debe a la situación a la presentación tan común de los síntomas. Ya, ahora, ¿mandé? ¿Me dijo algo, doctor? Sigue nomás, mija, que estamos bien. Ya, ok, vamos a continuar con la exploración física. Una vez que ya hemos tenido toda la descripción anterior de la sintomatología, vamos a proceder a buscar signos clínicos que nos confirmen un diagnóstico y para eso vamos a realizar diferentes maniobras diagnósticas que van a provocar la aparición del nistagmo. Pero para poder entender y poder leer bien esas maniobras debemos entender primero el nistagmo. Ya lo vimos en la clase anterior, así que lo voy a hablar a grosso modo. Pero para recordarlo un poquito, van a existir 6 características del nistagmo que nos van a permitir confirmar un diagnóstico. Las 4 primeras que se van a provocar o producir al momento de acostar y girar al paciente. La siguiente que es al momento de levantarlo o girarlo hacia el lado contrario. Y la última al momento de repetir la maniobra. A ver, estas son, primero, es desencadenado por el movimiento. El vértigo posicional paroxístico benigno siempre se va a presentar después de que el paciente realice un movimiento. Exacto. Esto, no vamos a tener un paciente que esté quieto y sienta el vértigo que es característico de esta patología. Este vértigo se produce siempre después de realizado un movimiento. Es muy común que el paciente diga, sentí que me mareé cuando me giré, me volteé hacia el otro lado de la cama, o cuando me levanté, o al momento que me agaché a abrir un cajón o a alzar alguna ropa. Esa es la primera característica. La segunda característica es la presencia de latencia. Una de las características clínicas que nos permite diferenciar un nistagmo de tipo central con uno periférico va a ser justamente la presencia de latencia. En la mayoría de los casos de vértigo paroxístico benigno, la latencia va a ser de unos 5 a unos 20 segundos. Aunque como ya lo mencioné anteriormente, van a haber casos en que la latencia es mínima e inclusive imperceptible, y esta es característica de la cupulolitiasis, pero también van a haber otras latencias que son mucho mayores, como de 30 segundos o más, por lo cual es bastante recomendable que al momento de realizar la exploración al paciente, al momento de realizar las maniobras que posteriormente vamos a ver, esperemos un minuto hasta después de haber adoptado la nueva posición al paciente, por si tiene un periodo de latencia muy prolongado. Pero esta característica de presencia de latencia nos permite diferenciar al vértigo paroxístico como un vértigo periférico y no central. Después tenemos la tercera característica, la presencia del paroxismo. El nistagmo aquí va a tener la característica de iniciar de una manera suave, increciendo, llegar hasta un clímax máximo de velocidad, paroxismo, y luego disminuir hasta desaparecer, un descrescendo. Después tenemos una duración en segundos. En todos los casos de vértigo posicional paroxístico benigno, el vértigo y el nistagmo van a durar únicamente segundos. La mayoría de las ocasiones este tiempo es de 20 a 40 segundos y solo en algunos casos, que son muy pocos, muy infrecuentes, duran más del minuto, que si recordamos son los casos en los que tenemos el mecanismo fisiopatológico de la cupulolitiasis, porque en la canaliculolitiasis tenemos un tiempo menor a un minuto. Ya. La quinta característica es la reversibilidad. Aquí vamos a tener al momento de nosotros movilizar al paciente en determinada dirección, pasando, por ejemplo, de sentado a decúbito,
o de girar la cabeza de izquierda a derecha, vamos a tener una reversibilidad. ¿Qué significa esto? Que si nosotros al acostar al paciente, el nistagmo bate hacia arriba y en torsión externa, al momento de levantarlo, es decir, al momento de realizar el movimiento contrario al que estábamos haciendo anteriormente, el nistagmo también se revierte. Va a batir hacia abajo y en torsión interna. Esto sucede en cualquier tipo de movimiento. Es la característica de reversibilidad que tiene. Además de eso, hay que mencionar que los estímulos excitatorios siempre van a ser mucho más intensos que los inhibitorios. Por eso la intensidad del nistagmo va a ser mucho mayor, por ejemplo, al acostar al paciente que al levantarlo, si es que estamos hablando de una afección de los canales verticales. Si estamos hablando de una afección de los canales horizontales, va a ocurrir lo mismo. Siempre va a haber el nistagmo más intenso, por ejemplo, al girar solo a la derecha, y lo vemos menos intenso al girar a la izquierda. Ahí podemos darnos cuenta que el estímulo excitatorio es al girar a la derecha. Siempre el estímulo excitatorio va a ser más intenso que el excitatorio. Y la última característica es que es fatigable. La intensidad que tiene el nistagmo, al igual que la duración que tenga este nistagmo, va a disminuir a medida que nosotros vayamos repitiéndole la maniobra al paciente. Si nosotros, por ejemplo, le hacemos ahora al paciente y el nistagmo que él presente va a ser muy evidente, a la segunda vez que le hagamos la maniobra, este nistagmo va a ser mucho más sutil y así sucesivamente bajando y bajando y bajando, porque tiene la característica de ser fatigable. Es decir, disminuye a medida que lo vayamos gastando, por así decirlo. Esas son las 6 características principales. Y acá voy a mencionar otras cositas también de los nistagmos para poder entender después las maniobras. Es igual, a grosso modo, porque ya lo vimos. Primero tenemos que recordar que el nistagmo tiene 2 fases, una fase rápida y una fase lenta. Ajá, nosotros nos tenemos que guiar por la fase rápida, principalmente, pero tenemos que tener claro que son fase rápida y fase lenta. Y también, bueno, para poder observar un correcto nistagmo, creo que lo dijeron en la clase anterior, hay que tener, si se puede observar mediante, o tener un registro en un sistema de video para poder registrar el nistagmo, buenísimo, o utilizar las gafas de Frenzel, etc. Pero bueno, lo que yo aquí quería mencionar es que el nistagmo debe incluir 4 cosas: dirección, sentido, latencia y duración. Latencia y duración, que ya lo mencionamos anteriormente. Recordemos, latencia de 5 a 20 segundos. Algunas veces imperceptible, algunas veces mayor a 30 segundos. Duración, menor de 1 minuto en la canaliculolitiasis, mayor de 1 minuto en la cupulolitiasis. Ahora, tenemos el sentido y la dirección. Dentro del sentido vamos a tener un componente lineal, y este componente lineal puede ser vertical, que va a tener una dirección hacia arriba y hacia abajo, y horizontal, que va a tener una dirección geotrópica o apogeotrópica. Que de hecho hay una literatura que decía que evitemos hacer referencia a la posición de la cabeza y el ojo respecto al cuerpo y no utilizar el término de geotrópico y apogeotrópico, y solo utilizar como derecha e izquierda, y en el caso del sentido lineal vertical, arriba y abajo. Sin embargo, igual la mayoría de literatura menciona como geotrópico y ageotrópico. Muy bien. Y vamos a tener un segundo sentido, que es el torsional. En el sentido torsional vamos a tener una dirección horaria o antihoraria. Entonces, por ejemplo, el nistagmo que más vamos a encontrar, el más común, ya les mencioné, que es el del conducto semicircular posterior, va a tener un componente torsional, puede ser horario o antihorario, y va a estar asociado a un componente lineal, vertical, hacia arriba. Muy bien. Ahora sí viene lo bueno. Vamos a entrar en el diagnóstico. Intenté hacer como una especie de algoritmo para poder guiarnos en que cómo llegamos al diagnóstico y cómo resolvemos al llegar a ese diagnóstico. Así que espero que se vaya entendiendo. Muy bien. Primero tenemos aquí a nuestro paciente, que después lo mencionamos siempre en cualquier patología. Una buena historia clínica nos lleva al paciente a decir, ok, él seguramente tiene vértigo paroxístico benigno. Entonces, aquí está nuestro paciente que nosotros sospechamos que tiene vértigo paroxístico benigno. Entonces, ¿cómo vamos a ir confirmando eso?
realizamos una maniobra que se denomina maniobra de Dix-Hallpike. Después voy a ir mostrando cada maniobra, sino que quiero que tengan contemplado el total del algoritmo. Ahora, esta maniobra, si es positiva, nos muestra o nos indicaría un nistagmo vertical. Si es negativa, por ende nos indicaría un nistagmo horizontal o que no hay nistagmo. Ok, ahora, en el nistagmo vertical, este puede ser, si el nistagmo es hacia arriba, posterior. Si el nistagmo es hacia abajo, anterior. Entonces ahí vamos a ver determinadas características. Recordemos lo que hablábamos de la latencia y la duración. En este caso, si tenemos un nistagmo hacia superior menor de 60 segundos, vamos a hablar de una canalitiasis. ¿Y cómo corregimos esta canalitiasis? Con una maniobra que se denomina Epley. Ahora, si Epley. El inglés no es ni fuerte, Doc. Okay, bueno, si tenemos un nistagmo vertical hacia superior, o sea, tenemos un nistagmo producido en el canal semicircular posterior, pero este dura más de 60 segundos, ya tenemos una cupulolitiasis y la podemos corregir con la maniobra de Simon. Estas dos maniobras en realidad se ocupan en los dos casos, pero las mencioné aquí para que vayan como que haciéndose la idea de, porque esta es la más común. Ahora, si tenemos un nistagmo vertical, pero hacia inferior, o sea, del conducto semicircular anterior, y que dure menos de 60 segundos, vamos a tener una canalitiasis del conducto semicircular anterior. Es un nistagmo vertical positivo a la maniobra de Dix-Hallpike. Y vamos aquí a utilizar lo que se denomina maniobra de Jacobi. Ahora, vamos al otro lado. Nuestro paciente no pasó... A ver, quería también mencionar esto. ¿Por qué iniciamos con la maniobra de Dix-Hallpike? Porque acabamos de mencionar otra maniobra. Tenemos que nosotros siempre dirigirnos a lo que es más común. No vamos a ir a lo más raro. Entonces, si lo más común es un vértigo posicional paroxístico benigno por conducto semicircular posterior, tenemos que dirigir directo a eso, la primera. Entonces, si el paciente no nos da una maniobra de Dix-Hallpike positiva, ahí sí. Bueno, vamos hasta nistagmo horizontal. Sospechamos que tenga un nistagmo horizontal. ¿Qué hacemos? Maniobra de McClure. Ya. Ahora, dependiendo esta maniobra de McClure, vamos a tener un resultado positivo. Y aquí vamos a tener lo que anteriormente les mencioné en el nistagmo. Tenemos el sentido lineal y torsional. Dentro del lineal tenemos el vertical y el horizontal, y dentro del torsional el antihorario y el horario. Aquí tenemos el horizontal geotrópico y ageotrópico. Entonces, si nuestra maniobra McClure es positiva, vamos a tener una respuesta geotrópica menor de 60 segundos, y en caso de que sea negativa, el paciente no tiene vértigo paroxístico, porque fue negativo para las maniobras verticales y negativo para las maniobras horizontales. Ahora, en el primer caso, vamos a tener una canalitiasis del brazo posterior. Esta la vamos a corregir con la maniobra de Buffoni y con la maniobra de Lempert. También tenemos la ageotrópica menor de 60 segundos. Ambas canalitiasis, en este caso del brazo anterior. Aquí vamos a utilizar la maniobra de Appiani, o también conocida como Buffoni para ageotrópica. Ya vamos a verlo después. Y por último, la ageotrópica mayor a los 60 segundos, que ya es una cupulolitiasis. Ok, hasta aquí nos faltan otras partecitas, pero hasta ahí quiero que quede claro cómo vamos a llegar al diagnóstico de nuestro paciente. La maniobra principal, Dix-Hallpike. La maniobra para vértigos, para nistagmos horizontales, McClure. Ahora, vamos a ver cada una de ellas. Vamos a iniciar con la maniobra de Dix-Hallpike. Bueno, aquí está un video, pero primero, la maniobra de Dix-Hallpike consiste en colocar al paciente de manera longitudinal en la mesa de exploración con las piernas extendidas y el torso elevado. Giramos la cabeza 45 grados hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del oído que nosotros vayamos a explorar, y lo acostamos de tal modo que la cabeza quede a unos 30 grados del decúbito dorsal. Se debe explicar al paciente que al momento de realizar este movimiento mantenga los ojos abiertos para poder así observar las características del nistagmo, pero no hay que prohibirle parpadear, no hay que decirle, no puede cerrar los ojos.
Puedes parpadear, pero no cerrar completamente los párpados. Y se debe mantener esta posición por lo menos unos 45 segundos, ya que, como les mencioné anteriormente, hay pacientes que tienen latencias de más de 30 segundos. Aquí para que vean el video. Maniobra de Dix-Hallpike. El diagnóstico se realiza mediante la maniobra de Dix-Hallpike. Para ello, una vez sentado el paciente en una camilla con las piernas extendidas, le giramos la cabeza 45 grados hacia el lado que queremos explorar y le tumbamos bruscamente hacia atrás, situando la cabeza en hiperextensión unos 30 grados. Tras unos minutos, repetimos la maniobra hacia el lado contrario. Si la maniobra es positiva, aparecerá un nistagmo torsional con un componente vertical hacia arriba muy evidente y que tiene unas características específicas. Tiene latencia, se agota después de unos segundos y se fatiga. Si repetimos la maniobra varias veces, el nistagmo cada vez será de menor intensidad. Muy bien. Volvemos a este cuadrito. Ahora, ya decimos esta maniobra. Como dijo, la maniobra es positiva. Casi siempre que esa maniobra sea positiva nos va a dirigir a un vértigo posicional paroxístico benigno posterior del canal semicircular posterior, porque el anterior es muy poco común. El posterior es del 80 al 90%, el anterior es un 3 a 5%, entonces casi siempre nos dirige a un posterior. Ahora, vámonos por este lado. En nistagmos verticales, tenemos ya un paciente con un nistagmo vertical posterior, una canalitiasis del conducto semicircular posterior. ¿Cómo lo corregimos? Maniobra de Epley. Ok, les voy a poner nada más el video porque lo que dice acá lo dice el video. Entonces, para que no se... Maniobra de McClure. Situando al paciente en decúbito supino, este sufre vértigo al girar la cabeza 90 grados a uno y otro lado. Esto es debido a que al girar la cabeza los otolitos se desplazan en el interior del canal provocando corrientes endolinfáticas que dan lugar a un nistagmo geotrópico, es decir, hacia el suelo. El nistagmo es más intenso al girar la cabeza hacia el lado del oído afecto. Listo. Eso en el caso de que habláramos de una canalitiasis. Pero si estamos hablando de una cupulolitiasis del canal semicircular posterior, vamos a utilizar lo que es la maniobra de Semont. Maniobra de Semont. En la maniobra de Semont, lo primero, al igual que en la de Epley, es situar al paciente en la posición de Dix-Hallpike que provoca el vértigo. Esta posición se mantiene unos minutos, tras los cuales se realiza la maniobra liberadora. Hacemos que el paciente se desplace rápidamente hacia el otro lado de la camilla, manteniendo el giro de la cabeza. Al realizar este movimiento, el conducto semicircular gira sobre sí mismo y las partículas se desplazan hacia la salida del canal, dando lugar a una corriente ampulífuga, de forma que si el movimiento es correcto y la maniobra tiene éxito, aparece un nistagmo en el mismo sentido que el anterior. Esta posición se mantiene durante unos minutos, tras los cuales el paciente se sienta lentamente. Los otolitos caen al utrículo. Fracaso de la maniobra. Al realizar la maniobra liberadora hay que tener en cuenta que es posible que las partículas, en lugar de avanzar a lo largo del conducto, vuelvan hacia atrás, lo que da lugar a una corriente ambulípeta y a un nistagmo que cambia de dirección. Esto indica que el paciente no va a curar, ya que persistirá la canalitiasis. Deberemos repetir la maniobra. Otra posibilidad es que la canalitiasis se produzca en el canal semicircular horizontal. Aunque existen varias
esa parte ya no. Listo. Ahora, continuando con los nistagmos verticales, vamos a tener el nistagmo vertical de la sección o del canal semicircular anterior, es decir, cuando el nistagmo en la maniobra de Dix-Hallpike se produce hacia inferior. Entonces, en este caso vamos a utilizar lo que es la maniobra de Jacobino. Maniobra de Jacobino. Como en el diagnóstico, el tratamiento se puede hacer realizando la maniobra de Epley sobre el lado contralateral. O más sencillamente con la maniobra de Jacobino, que consiste en, una vez situado el paciente en posición de hiperextensión cefálica, máxima que hace que los otolitos situados en el conducto caigan al utrículo. Ahora, esas tres maniobras las utilizamos en los nistagmos verticales. En los nistagmos horizontales, primero vamos a ver lo que es la maniobra de McClure, que es la que nos va a confirmar que el paciente tiene un nistagmo horizontal. A esta maniobra también se la conoce como roll test o Pagnini-McClure, porque en algunas literaturas la van a encontrar muy comúnmente como roll test, pero también el nombre de McClure también es bastante conocido. Maniobra de McClure. Situando al paciente en decúbito supino, este sufre vértigo al girar la cabeza 90 grados a uno y otro lado. Esto es debido a que al girar la cabeza los otolitos se desplazan en el interior del canal provocando corrientes endolinfáticas que dan lugar a un nistagmo geotrópico, es decir, hacia el suelo. El nistagmo es más intenso al girar la cabeza hacia el lado del oído afecto. Ahora, ya confirmada o dado positivo esta maniobra, vamos a tener una canalitiasis del brazo posterior, una canalitiasis del brazo anterior y una cupulolitiasis. Aquí vamos a utilizar las siguientes maniobras. Tenemos la maniobra de Guffoni, o también conocida como maniobra Guffoni para la variante geotrópica, porque después vamos a ver otra maniobra que también se denomina Guffoni, pero es para la variante ageotrópica. ¿Ya? Ay, se me fue. No, se me fue. Eso, ahí. ¿Cómo se realiza esta maniobra? Partiendo del sujeto en posición sentado en el borde de la camilla, al igual que iniciamos en la anterior maniobra, se le tumba sobre el lado sentado, sobre el lado sano, el oído sano. Esta es la parte más importante que diferencia la maniobra de Guffoni de la variante geotrópica con la maniobra de Guffoni de la variante ageotrópica, porque en la geotrópica lo vamos a tumbar hacia el lado que está afecto. Ahora, tras desaparecer el nistagmo, o si no desaparece, tras haber pasado unos 60 o 90 segundos, giramos la cabeza 45 grados hacia el lado sano. Es decir, recuerden, el paciente ya tenía girada la cabeza hacia el lado sano, así que lo volvemos a girar más, lo que quiere decir que la nariz se está dirigiendo hacia la camilla donde está acostado el paciente, y tras cesar el nistagmo, se reincorpora el paciente. Aquí podemos ver la imagen porque no conseguí el video ahí, pero primero tenemos al paciente acostado, sentado en el borde de la camilla. Después acostado, en este caso, sobre el lado derecho, que sería su lado sano. Después giramos 45 grados, o sea, mirando más hacia la cama, mirando más hacia el lado sano, la nariz hacia la camilla, y por último incorporamos al paciente. Ahora les voy a saltarme esta maniobra, después se las pongo, voy a poner la maniobra de Appiani, porque esta es la maniobra de Guffoni para la variante ageotrópica, o también denominada Appiani. En este caso, tenemos al paciente sentado en el borde de la camilla, lo tumbamos, pero en este caso, lo tumbamos hacia el lado patológico. Aquí está tumbado igualmente hacia el lado derecho, pero en este caso es el lado afecto. Giramos la cabeza hacia el lado sano, es decir, hacia el izquierdo, 45 grados, y reincorporamos al paciente.
Es la misma maniobra que vimos anteriormente, pero la una es para la variante geotrópica y la otra para la variante ageotrópica. La variante geotrópica, tumbamos al paciente en el lado sano y volteamos 45 grados por el lado sano. En la ageotrópica lo tumbamos por el lado afecto y giramos hacia el lado sano. Es parecida a la de Simon, no hay Ajá, es muy parecida a la de Simon, sí. Sí. Y por último, la maniobra de Lempert. Esta sí conseguí video. Maniobra de Lempert. Para su tratamiento, la maniobra más utilizada es la maniobra de Lempert, también denominada maniobra barbacoa. Su objetivo es devolver los otolitos situados en el conducto semicircular horizontal al utrículo. Para ello, estando el paciente en decúbito supino, se le hace girar 270 grados hacia el lado sano en pasos de 90 grados. Con ello se consigue que los otolitos se desplacen hacia el extremo del canal y caigan finalmente en el utrículo. Listo. Perfecto. Sin embargo, en otra literatura encontré dos maniobras más que también se utilizan para poder diagnosticar el nistagmo horizontal, que son la maniobra de estímulo mínimo y la maniobra de acostado lateral. Se las voy a mostrar, pero quiero que quede muy claro que la que más se utiliza es la maniobra de McClurg. Aquí tenemos la maniobra de estímulo mínimo, o también conocida como flexión-extensión de la cabeza, y se realiza con el paciente ya sea sentado o parado, pero inclinando la cabeza hacia adelante y hacia abajo, y después lo reincorporamos y hacia atrás y hacia arriba, refiriéndome arriba y abajo al mentón. Entonces, hacemos la cabeza hacia adelante, bajamos el mentón. Hacemos la cabeza para atrás, subimos el mentón. Esta maniobra se conoce como maniobra de estímulo mínimo y se la lee igual que la maniobra de McClurg. Y también tenemos la maniobra de acostado lateral, o más conocida como side lying. Y esta se realiza con el paciente sentado en el borde de la mesa de exploración. El paciente no gira la cabeza, simplemente se acuesta hacia un lado, se levanta, se observa la respuesta, se vuelve a acostar hacia el otro lado, se levanta, se observa la respuesta, sin mover la cabeza recta, en paralelo. Esta es la maniobra side lying y esta es la maniobra de flexión-extensión. Listo. Y por último, vamos a tener unos casos persistentes en los cuales todas estas maniobras no van a servir de nada. Así que, pues vamos para allá. Muy bien, vamos a tener casos persistentes en los cuales vamos a tener que llegar a lo que son ejercicios o maniobras de habituación. Y aquí vamos a utilizar lo que son las maniobras de Brand-Daroff. Pero esto se utiliza en aquellos pacientes, por ejemplo, en unos ancianos que no puedan acudir a realizarse la terapia como tal, o es, por así decirlo, una maniobra domiciliaria, por así decirlo. O en aquellos pacientes en que en verdad las anteriores maniobras no hayan tenido efecto. Las maniobras de Brand-Daroff no tienen el mismo resultado que las anteriores mencionadas, pero van a ser una alternativa para aquellos pacientes que pues, no les resultaron las anteriores. Y también vamos a tener el tratamiento quirúrgico que casi no se recomienda, pero lo mencionaba alguna literatura, que está puesto en aquellos casos de oclusión del conducto semicircular posterior, en los pacientes que tras 12 meses o inclusive más de haber estado con las maniobras de movilización de partículas o de reposición de partículas y los ejercicios, que ahorita también les voy a mostrar el video, las maniobras de Brand-Daroff, no lograron corregir su nistagmo o eliminar ese vértigo, bueno, a ellos sí se les puede intervenir quirúrgicamente, pero casi que no se da porque las maniobras son muy efectivas. Y aquí les voy a mostrar en cambio lo que son las maniobras de Brand-Daroff. Vamos a realizar los ejercicios para VPPB de Brand-Daroff. Debemos realizar estos ejercicios 5 veces de cada lado, 2 veces al día.
manteniendo en cada posición 30 segundos. La dosificación es igual de importante que la realización del ejercicio, así que presta mucha atención. Básicamente, el ejercicio consiste en girar 45 grados la cabeza hacia un lado, manteniéndola en esta posición mientras te dejas caer hacia un lado. Es muy probable que durante la realización del ejercicio notes un empeoramiento de los síntomas y te sientas más mareado. Por ello, es recomendable colocar un cubo cerca solamente por si acaso. Veamos todo el procedimiento paso por paso. Es importante realizar los ejercicios en un sitio tranquilo, un día en el que no tengas planes ni obligaciones, ya que después de hacerlos necesitarás un momento de relajación para poder restablecerte. Sentados sobre una superficie blanda, como por ejemplo la cama, giramos la cabeza 45 grados hacia un lado. Presta atención a este aspecto. Si la cabeza se encuentra girada a 90 grados, el ejercicio no surtirá el mismo efecto. Déjate caer hacia el lado contrario al que has girado la cabeza al mismo tiempo que subes los pies sobre la cama, manteniendo la cabeza a 45 grados de rotación, ni girada completamente ni de lado. Mantén la posición durante 30 segundos sin mover la mirada. Es probable que te sientas peor en este instante. La sensación de mareo debería desaparecer poco a poco. Una vez pasados los 30 segundos, vuelve a la posición inicial y mira hacia el frente durante otros 30 segundos. En este momento es muy probable que vuelvas a sentirte mareado. Sin embargo, la sensación debería remitir poco a poco a lo largo de los 30 segundos siguientes. Después de 30 segundos, vuelve a realizar el ejercicio, en esta ocasión hacia el lado contrario, siguiendo el mismo procedimiento. Cabeza a 45 grados, 30 segundos sin mover la mirada, tumbados, y 30 segundos más al volver a la posición inicial. Repite, como he dicho anteriormente, hasta completar 5 veces de cada lado, 2 veces al día. Al cabo de 2 semanas, si sufres de vértigo posicional, deberías notar una notable mejora. Eso es todo, amigos. Parece simple, pero puede acentuar vuestros síntomas y haceros sentir muy mareados durante el día. Así que hazme caso y hazlo un día en el que no tengas absolutamente nada que hacer. Me alegra mucho ver que te has quedado hasta el final del vídeo. Espero que te haya sido útil y que puedas devolverme el favor suscribiéndote y compartiendo. Muy bien. Listo. Entonces, ahí concluimos con lo que sería vértigo posicional paroxístico benigno. Lo que acabo de explicar es muy importante porque no solo, en primer lugar, es la patología más frecuente. Dentro de los vértigos, el 80% al 90% son periféricos. Y de los periféricos, el 75, casi el 80, 85% es por PPPB. Y las maniobras que acabo de explicar, muy válidas, no son solo de diagnóstico. Son de terapéutica. Exacto, es diagnóstico y resolutiva. Obvio. Por estado de docencia, perfecto, has explicado toditas, muy bien. Pero siempre uno se queda con la que más uno va, se siente cómodo, ¿no? Igual, generalmente estos pacientes son pacientes que están muy tensos, que tienen muchas contracturas cervical, se los puede ayudar con terapia, con fisioterapia, con relajantes musculares, generalmente con betaestina. A veces hay personas que no duermen bien, se les puede dar un inductor del sueño. Y lo que yo les decía en el grupo de ayer, por ejemplo, los otorrinos muy pocos o casi nadie nos dedicamos a esto porque realmente se gana más en cirugía, ¿no? Obviamente los que somos cirujanos invertimos más tiempo en cirugía. Pero no hay nadie, o sea, ojo lo que les voy a decir, no hay en el país, no existe, no conozco en el país, un centro o alguien que se dedique exclusivamente a rehabilitación vestibular.
Por ejemplo, Ujú. hay una especialidad en fisioterapia, okay, que eres médico, ¿no? Y haces fisioterapia, terapia física, rehabilitador. Pero la mayoría se dedica al locomotor, o sea, traumatología, a prótesis, a fracturas, o a problemas de pacientes con trastornos cerebrales, hemiplegia, hemiparesia, ejercicio, o pacientes que están hospitalizados, que están en cama, terapia. Sí, pero aquí en el país que yo conozca, que yo sepa, alguien en especial, y alguien que haya estudiado y que se dedique única y exclusivamente a rehabilitación vestibular, a rehabilitación de vértigo, no hay. No existe. Y se puede hacer contra relajación cervical, electroestimulación, radiofrecuencia. O sea, existe un mundo impresionante. Y créanme que el que es una especialidad hermosísima para las mujeres. Es espectacular esta especialidad. No es que soy discriminativo, por si acaso, hombres y mujeres podemos hacer lo que nos dé la gana y las mujeres pueden hacer más cosas que los hombres. Eso está clarísimo. Pero lo digo es porque manejas tus horarios, ¿verdad? Y definitivamente no van a tener tiempo para contar la plata. Porque ¿quién no ha tenido vértigo? O sea, ¿quién no tiene vértigo? Es impresionante. Y es un área muy bonita. Así que por ahí les dejo una piedrita en el camino, por ahí les dejo una cosa botada por allí, que en el futuro creo que podrían pensarlo, ¿no? Obvio, uno se adapta ya con el tiempo. Yo me adapto a las más fáciles, o sea, a unas sencillas, ¿no? Aparte del tratamiento, medicación, hago que el paciente se vaya hacia adelante, hacia atrás, hago los movimientos bruscos, fijo la mirada a un punto, hago los movimientos cervicales, a veces puedo acostarlos, hago la maniobra de Simon, otra de Dixie, o sea, hago variaciones, ¿no? Pero realmente eso te ayuda al diagnóstico y a su vez es resolutivo. ¿Ok? Entonces, y al final, ya olvídense de resonancia, olvídense de exámenes en laboratorio, que realmente para diagnosticar vértigo no necesitamos esto, ni colesterol ni triglicéridos. O sea, ya sáquense ese paradigma de que todo el mundo piensa que hay vértigo, es colesterol y triglicéridos. Y no es así. No es así, definitivamente. Muy bien, Jennifer, muy bien, muy bonito, muy bonito. Sigamos. Listo, gracias, doctor. Vamos a... Ya, ahora vamos a continuar con lo que es la neuritis vestibular. Ya, primero que todo, tenemos que tener claro que esta va a ser la segunda causa más frecuente de vértigo cuando hablamos de un vértigo periférico, después de, obviamente, lo que ya mencionó el doctor, el vértigo posicional paroxístico benigno. De hecho, el vértigo posicional paroxístico benigno es el más común de todos y se sigue de la neuritis vestibular y de la enfermedad de Meniere. Ahora, la neuritis vestibular va a ser un cuadro que se caracteriza por la anulación de forma súbita de la función vestibular. Esto, aquí no va a haber una participación de la cóclea. Se considera como un episodio de vértigo periférico de comienzo brusco con un importante cortejo vegetativo. Esto es muy parecido al vértigo paroxístico. También teníamos un cortejo vegetativo, náuseas, vómitos, etc. Pero aquí la radical diferencia es que tiene una duración mayor de 24 horas. Recordemos que el vértigo paroxístico era un minuto, máximo un minuto. Acá tenemos una duración mayor de 24 horas. Por lo general, casi todas las veces es unilateral, pero sí se han observado pequeños casitos por ahí bilaterales, pero eso es muy poco común. Y además, en el caso que también se presente de forma bilateral, siempre va a haber un lado que predomina más la neuritis. Ok. Aquí otra cosa muy importante, tampoco vamos a tener hipoacusia, acúfenos, no vamos a tener ninguna otra focalidad neurológica, como lo había mencionado igual en el vértigo paroxístico. Un poquito de epidemiología. Va a aparecer con mayor frecuencia entre la tercera y cuarta década de vida, sin diferencia de sexos. Se relaciona mucho una mayor incidencia. El sol, el que antes era Efraín Storson. Sí, sin diferenciación de género.
sin diferenciación de género, no sexos, ¿verdad? Ya. De género. Y se Eso es relaciona otra cosa. sí, se relaciona una mayor incidencia en primavera y en verano. Aquí también quiero recalcar algo muy importante, que van a haber diferentes nomenclaturas que se quedan con esta misma patología y que van a depender de la localización de la lesión en el nervio. Entonces, la vamos a denominar neuronitis cuando sugiere la afección del cuerpo neuronal y una neuritis cuando la afección se da en el axón neuronal. Sin embargo, en la mayoría de literatura se utilizan ambos términos de forma indiferenciada. Así que siempre que hablemos de una neuritis vestibular, estaremos hablando tanto de la neuritis como de la neuronitis. Muy bien, ahora vamos a ver la etiología. Como ya les dije, esta va a ser una de las, junto con la enfermedad de Meniere y junto con el vértigo paroxístico, una de las causas más frecuentes de vértigo periférico. Se va a relacionar muy comúnmente con un proceso respiratorio de las vías altas previo a que se produzca esta patología. Y van a haber dos causas con las que se vincula mucho más este cuadro. La primera y la más significativa va a ser una lesión inflamatoria del nervio vestibular producido por un virus de la familia herpes. Dado que a esto puede, por ejemplo, aparecer de forma epidérmica, como ya les dije, es mucho más frecuente en primavera, las primeras semanas del verano, puede afectar a algunos miembros de la familia, suele asociarse a pródromos víricos, etc. Ahora, también tenemos una segunda etiología que es mucho menos común, pero también se debe mencionar y que es debida a una alteración vascular que va a provocar una isquemia laberíntica. Aquí va a haber una afección degenerativa y progresiva del laberinto, tanto anterior como posterior, y que es debido o que se ocasionó debido a un déficit irrigatorio continuo, o sea, una isquemia. Y eso, por lo general, es de etiología aterosclerótica. Ahora, ¿cuál es la clínica el cuadro clínico de estos pacientes? La clínica realmente va a ser muy característica, va a aparecer como un cuadro de vértigo brusco, un cuadro brusco de vértigo que es acompañado con un cortejo vegetativo, ya lo dije, náuseas, palidez, diaforesis, vómitos, etc. Y la crisis va a ser de tal intensidad y de tal duración que va a obligar al paciente a mantenerse en cama, a mantenerse en reposo durante unos 2 o 3 días. Recordemos, esto sí tiene una mayor intensidad y duración. Ahora, eso como primera fase. Ahora, superada esta primera fase, el vértigo se va haciendo cada vez más leve, disminuyendo los síntomas, principalmente los síntomas vegetativos, ya no hay tantas náuseas, ya no hay vómito, etc. Y el paciente ya comienza a moverse, pero aquí igual, el paciente se mueve y nosotros podemos observar esa inestabilidad que le provoca el cuadro, porque no es que ya se levanta con con la seguridad. De hecho, tiene una deambulación muy anormal. Y conforme va pasando el tiempo, el paciente va mejorando progresivamente. En la exploración vamos a poder encontrar 4 cosas. Un nistagmo espontáneo horizonto rotatorio que bate hacia el lado sano. Un Romberg positivo con caída hacia el lado enfermo, ya lo vamos a ver después el test de Romberg. Una hipo, inclusive una arreflexia calórica y rotatoria del laberinto afecto, y no vamos a encontrar ninguna otra focalidad neurológica ni alguna hipoacusia. Bueno, ahí está el test de Romberg, pero ya lo vamos a ver en un video. Eso. El diagnóstico. Como lo dije anteriormente, un diagnóstico de un paciente con vértigo, nosotros conociendo bien la clínica, lo podemos diagnosticar únicamente con una correcta historia clínica. Una correcta historia clínica y una correcta inspección física. Sin embargo, también se recomienda hacer un examen neurológico completo y una valoración de la marcha. Aquí vamos a descartar también 2 tests, el test de Romberg y el test de Varani. Vamos a ver el test de Romberg. El objetivo de esta prueba es valorar el equilibrio estático. La paciente se encuentra de pie con los pies juntos, los brazos estirados pegados al cuerpo y los ojos cerrados. Resultados. Será negativa si la paciente se mantiene erguida y no se mueve. Será positiva si la paciente no se puede mantener erguida. En el caso de vértigo periférico, la paciente se moverá en dirección al oído dañado. Al abrir los ojos, desaparecerá dicho movimiento.
En el caso de vértigo central, la paciente se moverá hacia cualquier dirección. Recordemos, ya lo mencioné anteriormente, en la exploración física tenemos que encontrar un test de Romberg positivo. Ahora vamos a ver lo que es el test de Varane. Explorar el equilibrio estático. La paciente se encuentra sentada enfrente de la examinadora y extiende los brazos hacia ella, situando sus dedos índices a la altura de los de la examinadora. Después, la paciente cierra los ojos y la examinadora observa si los brazos cambian de posición. Resultados. Será negativa si la paciente no mueve los dedos. Será positiva si la paciente aleja sus dedos de los dedos de la examinadora. En el caso de vértigo periférico, los alejará hacia el oído dañado. En el caso de vértigo central, será justamente al contrario. Bueno, aquí están los dos tests. Test de Romberg positivo y test Varane, que como ya lo mencioné aquí, si es que se dirige hacia el lado efecto, tendremos confirmado un vértigo periférico. Y también vamos a tener otras pruebas complementarias, como pruebas auditivas, la electronistamografía. También mencionaba una resonancia magnética con gadolino de la cabeza con especial enfoque en el conducto auditivo interno. Pero esto, la resonancia, hay que tener aquí un punto muy importante. Nosotros no vamos a mandar una resonancia a todo paciente. Claro que no. Esto va a depender del estudio audiométrico. Ejemplo, si nosotros sospechamos una lesión, perdón, doctor, ¿dijo algo? No, así es. Si sospecha de una afección auditiva, como una hipoacusia neurosensorial, mandamos neurosensorial. Perfecto. Si no, exacto, así es. Exacto. Exacto. No vamos a enviar a todo paciente una resonancia magnética, pero si nosotros tenemos en un estudio audiométrico una sospecha de una lesión neurosensorial, tenemos que enviar la resonancia para poder descartar una patología ocupativa. Ahora, también mencionaba exámenes de laboratorio. ¿Pero por qué exámenes de laboratorio? Recordamos que esto es una patología de etiología principalmente viral. Entonces, ordenamos una biometría hemática para descartar nada más. Pero no vamos a enviar, como tal dijo el doctor, a colesterol, triglicéridos, nada de eso. Solo es debido a la etiología de esta enfermedad. A ver, diagnóstico, tratamiento. Muy bien. Ahora vamos a ir a lo que es el tratamiento. El tratamiento vamos a tener, como ya les mencioné anteriormente, la fase aguda y cuando el paciente ya va mejorando. En la fase aguda, el tratamiento va a ser únicamente sintomático, con la finalidad de disminuir la sintomatología en el paciente. Aquí podemos utilizar antihistamínicos, antidopaminérgicos, anticolinérgicos, etc. De hecho, como ya les dije, había una etiología, la principal etiología es de origen viral. En un artículo que leí, se mencionaba un estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine, en donde se compara la respuesta de los pacientes que ya eran diagnosticados con una neuritis vestibular hacia diversos tratamientos, tipos de tratamientos. Aquí utilizaron primero, obviamente, el placebo para el grupo control, la metilprednisolona, y el aciclovir. Entonces, a un grupo le dieron el placebo, a otro grupo solo le dieron metilprednisolona y a otro grupo le dieron la combinación de metilprednisolona y valaciclovir. Y en los resultados se pudo encontrar una gran mejoría en todo paciente que tuvo el tratamiento con metilprednisolona, pero no se logró ninguna diferencia, no se evidenció ninguna diferencia en el grupo tratado solo con metilprednisolona con el grupo tratado con metilprednisolona en combinación con el valaciclovir. Por ende, en esta parte, ninguna parte vamos a ver que tenemos recetándole al paciente un antiviral, ¿ya? Yes. Pero si vamos a enviar, por ejemplo, antieméticos, en este caso mencioné la metoclopramida, 10 miligramos vía oral cada 6 a 8 horas, un antivertiginoso, la mejor, la betahistina. Mira, la betahistina, no le tengan miedo. En crisis... ¿24? Sí. Sí, yo también lo leí. Es que mucha literatura mencionaba que, bueno, la presentación 8, 16, 24, y mucha lo pone 16, y ay, que no sé qué, tengan cuidado, 16, pero claro, 24. Puedes usar 24 miligramos cada 8, que no pasa nada.
y va súper que bien. A medida que te va bajando, bueno, yo lo manejo 24 cada 8 por 10 días o 8 días. De ahí yo revaloro al paciente. Veo que está mejor, le bajo a cada 12. Y ya que está mucho mejor, la dejo una al día. ¿Ok? En este caso, el corticoides hay que tener mucho cuidado. Tú sabes que con el corticoide a veces la gente hay que manejarlo muy bien, pero si no está segura, y bueno, y medicina coadyuvante, ¿no? En este caso, si hay náuseas, sino vegetativo, metoclopramida. Pero lo importante de acá, de todo lo que se ha hablado, es que tenemos que romper otro paradigma, que el paciente vertiginoso no tiene que estar acostado. Ese es un error. No quédese acostado. Le vamos a dar reposo, señora. A ver, el reposo se lo doy. Exacto, el reposo se lo doy porque obvio no puede elaborar, pero yo no el reposo se lo mando para que esté acostada. Claro. Sino que haga otra actividad que no sea la cotidiana ni la diaria, ¿ok? Perfecto. ¿Continúo? Sí, mija, continúa. Ya. Bueno, eso por el lado del tratamiento sintomático. Ahora vamos a ir el otro lado, la terapia rehabilitadora. Para poder entender esto, tenemos que recordar que el equilibrio nosotros lo mantenemos gracias a 3 sistemas. El sistema vestibular, o el órgano del equilibrio como tal, que se encuentra dentro del oído, la vista y lo que denominamos la sensibilidad profunda, la cual la percibimos, es una sensación que la percibimos cuando nosotros apoyamos los pies. Entonces, estos 3 sistemas, estos 3 puntos son los que nos dan el equilibrio como tal. Pero también tenemos que entender, o más que todo, o sea, saber que estos 3 componentes pueden un ser... ratito, Jennifer, por favor. ¿Ya? Lo que pasa es que, bueno, voy a operar a mi sobrino y ya ingresó, ya acaba de llegar a la clínica y todo. Bueno, sigamos. Ya, perfecto. Sigamos, mijita, que ya estoy. Sí, ya. Entonces, la parte importante es que estos 3 componentes que nos permiten mantener el equilibrio son compensables, es decir, uno puede compensar a otro. Entonces, en eso se va a basar la terapia rehabilitadora. Si el paciente no logró, después de nosotros haberle mandado un tratamiento sintomático, compensarse de forma autónoma, solo por parte de él, nosotros tenemos que mandarlo a la terapia rehabilitadora para que él compense esa falta de uno de estos 3 sistemas para poder lograr su equilibrio. Y aquí tenemos la terapia, acá anterior, la terapia rehabilitadora, que es 4 niveles. El primer nivel, donde se realizan ejercicios oculares. El segundo nivel, donde se realizan ejercicios cefálicos y cervicales. El tercer nivel, donde se realizan ejercicios de tronco o miembros acostado o sentado. Y el cuarto nivel, que ya son ejercicios progresivos, ya el paciente levantado. Aquí les expuse cada nivel, pero les voy a mostrar un video porque estas imágenes se ven muy borrosas. Así que aquí está. Si sufres de vértigo, muy probablemente tu médico te ha hablado de la rehabilitación vestibular. Consiste en una serie de ejercicios para entrenar al oído interno a recuperar su normal funcionamiento. El método Cawthorne-Cooksey ha sido uno de los más ampliamente utilizado por su eficacia, seguridad y buenos resultados a largo plazo. En este video te enseñaremos una serie de ejercicios siguiendo esta metodología. Los ejercicios de rehabilitación vestibular pueden realizarse en el hogar. Consisten en una secuencia de 5 niveles, incorporando movimientos de forma progresiva. Cada movimiento se repite 20 veces, primero lento y después más rápido. La práctica diaria de estos ejercicios facilitará la mejoría de los síntomas. En el nivel 1, realizarás ejercicios oculares con la cabeza inmóvil. Mira hacia arriba y luego hacia abajo. Inicia lento y luego más rápido. Ahora, mira de un lado a otro. Para terminar este nivel, focaliza un dedo de la mano con el brazo extendido.
acércalo a la nariz y aléjalo sin perderlo de vista. En el nivel 2 continuarás con movimientos oculares, esta vez acompañados de movimientos de la cabeza. Empieza flexionando y extendiendo el cuello con los ojos abiertos. Posteriormente, inclina de lado a lado la cabeza, siempre manteniendo los ojos abiertos. En el tercer nivel realizarás movimientos de brazos y cuerpo en posición sentada. Para ello, comienza encogiendo los hombros y haciendo círculos con ellos. Sentado en una silla, inclínate hacia adelante para tomar un objeto del suelo. Incorpórate y luego agáchate para colocarlo en el suelo. Continuando con los ejercicios, el nivel 3, gira la cabeza y los hombros de lado a lado. Ahora gira la cabeza y la cintura a la derecha y luego a la izquierda, con los ojos abiertos. En el nivel 4 realizarás movimientos de brazos y cuerpo, esta vez levantándote. Estando sentado, ponte de pie con los ojos abiertos. Repite el ejercicio 20 veces. Posteriormente, lanza una pelota de tenis de mano a mano, asegurándote que pase por encima del nivel de los ojos. Inclínate hacia adelante y pasa la pelota de mano a mano detrás de las rodillas con los ojos abiertos. Estando sentado, ponte de pie, voltéate una vez y siéntate nuevamente. En el último ejercicio te trasladarás de un punto a otro en diferentes situaciones. Comienza caminando. Camine con los ojos abiertos de un lado a otro. Posteriormente camina subiendo y bajando una pendiente con los ojos abiertos. Para finalizar, camina un pie delante del otro con los ojos abiertos. Repite el ejercicio con los ojos cerrados. Practica estos ejercicios regularmente siguiendo las indicaciones de tu médico para recuperar tu calidad de vida. Este video es una... Listo. Muy bien, muy bonito. Ahí concluye mi parte. Continúa mi compañero Henry Sayay. Muchas gracias. Ya, Henry, en migraña vestibular, quiero que me hables de la clínica. No quiero que te metas mucho al tratamiento, porque el tratamiento es muy heavy, pero bueno, trate de mencionar lo más importante. Me interesa mucho la clínica en esta patología, para poderla diferenciar de todas las demás. Vamos, te escuchamos. Bueno, empezando por lo que es la migraña vestibular, o bueno, tiene una diferente terminología, ¿no? También se lo conoce como migraña asociada al vértigo, vestibulopatía asociada a la migraña, y por ende pues también es un poco confusa lo que es esta terminología al rato de poder definirla. En ciertos artículos se menciona que esta es la causa más frecuente de lo que es el vértigo espontáneo recurrente, y la segunda patología vestibular más frecuente, seguida por lo que es el VPPV, ¿no? Que es el vértigo posicional paroxístico benigno. ¿A qué edad afecta? Puede afectar a cualquier edad, se decía de esa manera, y también lo que respecta a qué género afectaba, pues tenía una mayor predominancia en mujeres con una proporción a 1. En lo que respecta a, bueno, como mencionaba, bueno, en sí existe lo que es una hipótesis de lo que es la fisiopatología de esto, porque no se conoce a cierta ciencia la asociación entre vértigo y migraña, y más aún también de la migraña no se conoce también hasta ahora lo que es una fisiopatología ya correctamente definida. Entrando un poquito en lo que es la etiología de la migraña, pues aquí vemos que se puede desarrollar por sustancias vasoactivas como la serotonina, antecedentes familiares, que en la mayoría de estos 50% de los casos, factores desencadenantes como pueden ser alérgicos, tóxicos u hormonales, y los sociológicos, ¿no? Estas personas migrañosas, ¿no? Son obsesivos, meticulosas, perfeccionistas, ambiciosas. Y la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como mencionaba, ¿no? Existe una hipótesis en lo que respecta a la fisiopatología en lo que es la migraña vestibular, pero esto está más relacionado con la migraña en los cambios neuronales que se suscitan durante el mecanismo que se va a desarrollar, lo que va a dar los episodios de migraña.
Si hablamos un poquito de lo que es la patogenia, la migraña, igualmente, como ya mencionaba, no es de todo claro, pero se dice que es un fenómeno netamente vascular, ¿no? Que existe dos fases, una parte que se da por una vasoconstricción, este que pues concuerda con la clínica, una parte que se da una vasodilatación, y este va a provocar lo que es la distensión y estiramiento de lo que son los nervios perivasculares, y de esta manera pues conlleva a la parte migrañosa. La siguiente diapositiva. Bien, el cuadro clínico tampoco es más relacionado con lo que es la migraña. En el libro mencionaba más se relacionaba con la migraña. Pues, brevemente, tiene una fase prodrómica. Tenemos aquí la lucidez mental, euforia, aumento del apetito, laxitud, mayor apetito sexual. Tenemos un fenómeno de vasoconstricción, síntomas que están relacionados con eso, con este fenómeno, como son los escotomas centellantes, hemianopsia homónima. Si hay en un cierto caso una afectación a nivel de la arteria cerebral media, pues va a manifestarse síntomas como la afasia, disatria, hemipalesia y parestesia. El aura, bueno, el aura pues después de este aura puede seguir lo que es una cefalea intensa y recidivante hemicraneana, que se va a estar acompañada de lo que es náuseas y vómitos y midriasis, ¿no? Esto se puede dar en horas a días, y este tipo pues no impide lo que es el sueño. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, y ahora sí entrando en lo que es el criterio diagnóstico de la migraña vestibular. Como mencionaba, debido a su diversa terminología, pues ciertas sociedades se enfocaron en realizar un criterio que pueda definir lo que son los síntomas de la migraña vestibular. Y en esto pues clasifica de dos maneras. Bueno, esto también se toma de lo que es la ICDH, en lo que respecta al diagnóstico de la migraña. Está basado en ese diagnóstico, en ese criterio diagnóstico, ¿no? Y en este pues clasifica lo que es una migraña vestibular definida y una migraña vestibular probable. Entonces, ¿cuándo es una migraña vestibular definida? Aquí tenemos los siguientes ítems, es decir, que tiene que cumplir todos los siguientes ítems, como por ejemplo tenemos al menos 5 episodios de síntomas vestibulares, como pueden ser el vértigo espontáneo, el posicional o visual, o mareo inducido por el movimiento cefálico con náuseas, y de intensidad moderada a severa. En este caso, pues tenemos la moderada, que va a ser la cual va a limitar las actividades cotidianas, pero no las va a prohibir. Y el vértigo severo, pues el paciente no puede realizar ninguna actividad cotidiana. También tenemos que este tiene que durar entre 5 minutos y 72 horas. La migraña o antecedentes de migrañas pues se puede presentar con o sin aura, de acuerdo a lo que es la ICDH, la ICHB, y una de las manifestaciones de migraña que debe de tener en al menos 50% de los episodios vestibulares deben ser cefalea con al menos 2 de las siguientes características, como es hemicraniana, pulsátil, de intensidad moderada a severa, agravamiento por la actividad física habitual, y en estos pacientes también van a encontrarse lo que es fotofobia y la fonofobia y el aura visual. Y por último tenemos el último ítem, que es en la cual no es explicado por otro trastorno vestibular. En la migraña vestibular probable, aquí se menciona que se debe cumplir con los ítems número 1 y 4, más uno de los criterios, ya sea del 2 o el 3. Tenemos entonces en el primer ítem que debe de haber al menos 5 episodios de síntomas vestibulares, de igual manera de intensidad moderada a severa, y que duren de 5 minutos a 72 horas. También tiene que presentarse lo que es una migraña o antecedente de migraña con o sin aura, de acuerdo a al criterio diagnóstico para la migraña, y una de las manifestaciones de migraña, al menos de igual manera, en 50% de los casos de los episodios vestibulares. De igual manera, en el último ítem, pues, no es explicado por otro trastorno vestibular. Estos son lo que es referente a los criterios diagnósticos de lo que es la migraña vestibular, tanto una definida como la otra puede ser una migraña vestibular probable. La siguiente diapositiva. En lo que respecta a su diagnóstico diferencial, tenemos aquí el diagnóstico diferencial con el vértigo posicional paroxístico benigno. En este caso, el nixtamo en esta migraña vestibular es persistente, no se alinea con el conducto semicircular aislado,
Los episodios sintomáticos son breves y la frecuencia respecto al vértigo posicional paroxístico benigno es más frecuente en el vértigo migrañoso que en el vértigo posicional paroxístico benigno. También el diagnóstico diferencial. Espérate un ratito, hijo. Listo, doctor. Vamos. Sordera súbita. La siguiente. Sí, ya bien. Bueno, ahora entrando en lo que es la sordera súbita, entrando en lo que es la definición. La siguiente diapositiva, por favor. ¿A qué definimos como sordera súbita? Bueno, la sordera súbita es una pérdida de audición de tipo perceptivo, que pues se presenta de forma repentina o se puede instaurar durante un breve lapso de tiempo que puede llegar a durar hasta varios días. Lo que respecta a la sordera súbita es monosintomática, habitualmente rara vez ocasiona lo que es afectación de lo que es la función vestibular. Habitualmente es unilateral. La pérdida auditiva puede regresar espontáneamente a lo que es a la normalidad. La siguiente diapositiva, por favor. En lo que respecta a la etiología, bueno, la etiología es muy variada. Hay diversas teorías, ¿no? Pero que abarcan una gran cantidad de etiologías, como podemos ver las infecciones, tanto virales como bacterianas, enfermedades autoinmunes, eventos microvasculares, lo que respecta a sustancias ototóxicas, neoplasias y trauma. La siguiente diapositiva. En lo que respecta a la clínica, lo más importante aquí, lo que va a presentar es lo que es la hipoacusia. Esto es de inicio súbito, repentino, que va a estar acompañado de lo que es la sensación de plenitud en el oído y lo que es el tinnitus. Y cuando se asocia a lo que es el vértigo, pues ya es la sordera súbita ya estaría relacionado un poco más grave o más complejo sería este tipo de afectación. En el siguiente, por favor. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico como se menciona, bueno, como menciono, es muy, el diagnóstico principalmente muchas veces es subdiagnosticado, tampoco no se presenta un diagnóstico temprano, ya que muchas veces la patología es, bueno, es indolora, el paciente no refiere lo que es el dolor. Los síntomas, como ya menciono, son un poco variables y habitualmente se lo atribuye a afecciones habituales, como puede ser una infección gripal, algún tipo de alergia o lo que es una impactación de cerumen. En lo que debemos tener en cuenta aquí es la clínica concordante y en la ausencia de causas identificables. En este caso se utilizaría lo que es la otoscopía para descartar lo que son causas locales, como puede ser otitis externa, otitis interna, otitis media, perdón, o lo que es ruptura timpánica, y la audiometría también, que esto nos ayuda a diagnosticar ya en sí la patología, y también nos sirve para lo que es la severidad, lo que es el pronóstico y como un seguimiento. El tratamiento, bueno, el tratamiento sí es muy variado, ¿no? Y en la cual más, bueno, hay diversos estudios que mencionan una gran variedad de tratamientos, pero no en sí no existe un tratamiento, se podría decir categóricamente que permita decir que este tratamiento es efectivo, sino que hay consensos como por ejemplo en la cual se menciona como la primera línea en la cual van a usar, o en los diferentes artículos que he revisado, se menciona principalmente al tratamiento con glucocorticoide. El glucocorticoide oral, en la cual se administra una dosis de 1 miligramo por kilogramo por día durante 10 a 14 días. Y bueno, como menciono, el carbógeno y lipoprostaglandina, pues son estudios que se han realizado, pero no tienen una efectividad o no se han demostrado mayor efectividad. De igual manera, el fibrinógeno, la lipoproteína de baja densidad,
son simplemente estudios que no tienen o son muy escasos en lo que respecta al número de pacientes que se han realizado este tratamiento y no demuestra una efectividad netamente para sobrellevar a lo que es esta sordera súbita, ¿no? Y eso, doctor. Gracias. Muy bien, ya. Heidi, hazme un favor. La próxima clase me haces acuerdo de sordera súbita, ¿sí? Por Ya. favor, me haces acuerdo de sordera súbita. Repito. Ya, me haces acuerdo de sordera súbita para yo dar, estoy acá, dos tips muy importantes. ¿Quién faltó, Heidi? El compañero Borbor, el que no viene a clases. El único, ¿no? Ajá, el único. De ahí sí asistieron todos. Milagro que vino Zambrano hoy día. Y ahí los que expusieron fueron Rubio, y Sayay. Rubio Y Sayay. Perfecto, ya eso tengo que hacer un acuerdo para yo tengo que hablar eso de sordera súbita. Bueno, chicos, nos vamos a quedar ahí porque voy a entrar a una cirugía y ya ahorita ya se me puso la cabeza. Yo voy a ver voy a pasar unas preguntas por acá para ver cómo soluciono eso.